Ministro Alfonso Jaramillo, bienvenido a 6 AM de Caracol. Buenos días. Muy buenos días, don Julio. Un saludo especial para todas y todos sus radioyentes y muy especialmente con su equipo de trabajo. Ministro, hemos oído todo tipo de voces desde que el presidente planteó esta queja. Ya la queja no la tiene el candidato Cepeda, sino el presidente de la República. Y pues no conocemos mucho el tema, no conocemos las pruebas que tenga el presidente. ¿Usted nos podría dar el punto de vista de preocupación de la manera más simple, el punto de vista de preocupación sobre el proceso del domingo, del gobierno, del presidente? Don Julio, voy a darle la experiencia. Yo fui gerente de la campaña al Senado del 2022. Nosotros habíamos tenido inconvenientes en las anteriores elecciones y el ejemplo está en Mira. Mira es, tal vez podemos decir, uno de los partidos más organizados y la Corte falló en favor de ellos. E inclusive una de las solicitudes de la Corte fue que tenían que tener que se debía tener un software exclusivamente del Estado. Pero voy a darle la experiencia que yo tuve. Nosotros contratamos, a raíz de esa situación, contratamos a una empresa que nos hiciera a nosotros un rastreo de la votación. Inmediatamente comenzaran a salir todos los C14, ¿cierto? Y resulta que nosotros ya habíamos pedido, le hemos prevenido a la registraduría: mire, ustedes nos colocaron en la parte de abajo, debajo del partido de la U. Vamos a tener problemas porque no nos cambian en la hoja del E14 y nos dejan una hoja exclusivamente para nosotros, como la han dejado para todos los partidos. No lo quisieron hacer y nosotros sabemos que seguramente no nos iban a sumar. ¿Qué sucedió? Si no hubiéramos tenido esa empresa, nosotros no hubiéramos podido detectar, óigase bien, 29,000 mesas. De las 120,000, 29,000 mesas, casi 140,000. De las 29,000 mesas no apareció registrado un solo voto por el pacto histórico. Nosotros ya apenas dieron el último reporte de la registraduría, inmediatamente llamamos al señor presidente Gustavo Petro y le dijimos: mire, ya estamos rastreando todo esto. A primera hora en la mañana le vamos a tener exactamente cuántas mesas son las que no se reportaron y cuánto probablemente es la votación que al pacto histórico no le han sumado. Por eso el presidente salió, recuerden, en las elecciones del Senado de la República del año 2022, salió el señor presidente de la República a decir que 29,000 mesas no habían sido contadas del pacto histórico y que nos faltaban más de 800,000 votos, lo que representó no 16 curules como nos estaban otorgando, sino 20 curules. Esa es la situación por la cual nosotros siempre hemos tenido la preocupación, y el señor presidente la tiene, porque eso nos sucedió en las elecciones del 2022. Si no hubiéramos tenido esa advertencia clara de ese software que contratamos con una empresa, no hubiéramos tenido, como lo tuvimos en forma inmediata, esa situación que se presentó. Sí, además le quiero decir, hay otra cosa supremamente complicada. Desde hace mucho tiempo, no de ahora, doblan la votación. Hay una habilidad para ciertas personas que saben cómo manejar en las mesas de testigos, cómo suman lo que es voto preferente con el voto que votó la persona por el partido, y lo suman doble. Esas sumas dobles nosotros las detectamos también en el software, pero no tuvimos suficientes posibilidades, a pesar de que tuvimos 65,000 testigos para el Senado, no tuvimos la posibilidad de tener abogados, porque hay que tener para inmediatamente formular las demandas para que se revisaran esa doble votación, y hubiéramos logrado mucho más curules. Sí, pero, o sea que sí hay situaciones irregulares en las votaciones. Pero, doctor Jaramillo, eso que usted narra terminó en que el pacto histórico en las elecciones del 8 de marzo fue el partido político más votado, con un número... Estoy hablando del 2022, oigas. No, está bien. 2022. Pero es que ya en esta ocasión no tuvimos el software y deberíamos de tenerlo. Sí, pero desafortunadamente una campaña austera como la del doctor Cepeda, pues no lo hizo. Nosotros sí lo hicimos porque teníamos grandes temores.
de lo Sí. que nos podía pasar en el 2022. Entonces, yo lo que estoy diciendo son antecedentes. Pregúntenle al Mira, pregúntenos a nosotros lo que nos pasó en el 2022. Si no hubiéramos tenido esa forma de controlar, ¿no es cierto? Y no tener los testigos, no estar en todas las mesas. Eso es una situación bastante compleja. Sí. Muchas veces le meten mano a las votaciones, que a veces ni siquiera tenemos nosotros capacidad de detectar claramente. Doctor Jaramillo, pero volvamos a lo que pasó hace unos pocos días, porque la confusión es muy grande. Por una parte, los observadores internacionales, todos los que vinieron, reportan que todo fue transparente y ejemplar. Lo mismo... No, eso es muy difícil decirlo porque es que... No es muy difícil decirlo, doctor Jaramillo. Lo que es muy difícil decir es que hubo fraude sin presentar la prueba. Yo fui a una cosa tan sencilla como el plebiscito de Pinochet y a usted le queda muy difícil poder asegurar que no. No, bueno, pero pues es que... Uno llega y lo pasean por aquí, le muestran unos software y le dicen unas votaciones. No, eso es muy complejo. Eso es más complejo de lo que parece. O sea, tenemos que creerle al trino del presidente sin pruebas, claros, pero no a los observadores internacionales. Mire, desde la época de Rojas Pinilla, las elecciones entre Rojas Pinilla y Misael Pastrana, sabemos todos que cambiaron en la noche las votaciones en Nariño y el que era ganador, que era Rojas Pinilla, convirtieron a Pastrana en ganador. Ministro, hablemos. Usted nos está llevando a una elección que fue hace bastante tiempo. No, por eso yo le estoy hablando es que quiero insistirle de la experiencia que tenemos nosotros en una situación tan compleja y no ha querido la registraduría hacer lo que le determinó los fallos de la Corte y especialmente en el pleito muy claro ganado por Mira, que no han hecho y no han cumplido con lo que le han pedido a la registraduría. Esa es la demanda. Eso es lo que viene el señor presidente diciendo en forma permanente. Ya lo tuvimos en el 2022. Yo le digo por la experiencia que yo tuve en el 2022, porque yo fui el gerente de esa campaña. Yo contraté autorizado por los 5 partidos políticos que se han integrado en el pacto histórico, autorizado por él, contraté ese software. Y ese software fue el que nos dio la posibilidad de saber qué es lo que sucede ya verdaderamente interna en todos los registros que se están dando. Señor ministro, pues hay dudas que y hay que dejar las dudas. Claro, pero ministro, pero resuélvame esta, por favor, porque usted nos ha dado un ejemplo muy importante y claro respecto a las elecciones de Congreso del año 2022. ¿Cómo les fue a ustedes con las elecciones de presidente que fueron posteriores y fue en donde el presidente Gustavo Petro resultó electo? Volvimos a contratar el software para poder estar seguro de que lo que se estaba reportando sí era adecuado, porque resulta que no es posible que no es posible que a un partido político en el 2000, a un partido político como el Pacto Histórico en marzo del 2022 no le hubieran registrado votos en 29.000 mesas y que esos votos llegaran a ser casi 900.000 votos. Eso es una irregularidad de la magnitud inmensamente grande. Y estamos trabajando con lo mismo que hoy estamos trabajando. En el 2022 se trabajaba con lo mismo que se está trabajando. Y en las elecciones presidenciales de 2022 hubo discrepancias presidenciales, ministro. No, significativas no, sí hubo discrepancias, pero no significativas. Pero bueno, no hubo significativas y no hay una diferencia también clara entre... Pero permítame, no hay una diferencia clara entre las dificultades que se presentan para elecciones de Congreso, que son muchas más personas, muchas más listas, es un proceso mucho más complicado que las presidenciales, donde el registro es más rápido y más fácil de escrutar. ¿No es claro que también hay una diferencia entre una cosa y la otra? Usted tiene resultados más rápidos. Es que, mire, yo le cuento, además tuve, por ejemplo, una experiencia que tuvimos nosotros, que yo vivía en Bucaramanga. Y el software lo manipulaban y fuimos a comprobarlo posteriormente y le iban metiendo cada vez, a cada mesa le iban metiendo un botico adicional. El que maneja el software, y este es el software, y cuando lo maneja usted, y hemos dicho, y lo saben todas las autoridades, que se puede infiltrar el software. Eso es el temor que tiene y ha tenido el presidente desde hace mucho tiempo, que se puede inducir el software a otras cosas que no son necesariamente las más correctas. Bien. Ahora, ministro, señor. ¿Cuál sería la evidencia que ustedes aceptarían
sobre aquello que ha dicho tanto el Consejo Nacional Electoral como la Registraduría Nacional del Estado Civil, y es que efectivamente el software ya se compró, se le compró a Indra y no a Thomas Gregan Sons, y que además Thomas Gregan Sons nada tiene que ver con el conteo. No, es que el que maneja, venga, es que una cosa ministro, es que, bueno, aló, señor. Sí, ¿cuál es la evidencia que ustedes aceptarían, ministro? No, yo lo que le estoy diciendo es, mire, hay una cosa que lo ha dicho claramente el señor presidente, y yo creo que hay que corroborarla. Si el presidente está equivocado, porque puede demostrarse que no es cierto lo que él dice, pues no hay ningún problema. Pero si llega a haber algo que permita mostrar qué fue lo que sucedió, qué es lo que está haciendo el señor presidente. Porque aquí lo que tenemos es, para que todos estemos mañana tranquilos, es revisar, mirar objetivamente qué es lo que veo yo que está solicitando el señor presidente de la República, y todos quedar tranquilos para que de esa manera, sea la persona que gane, podamos nosotros estar tranquilos de que no hubo ninguna situación irregular en las votaciones. Eso es todo. Yo no creo que le deberíamos de dar tanto, yo por lo menos considero que lo que deben hacer es atender las inquietudes del señor presidente, ¿cierto? Lo hizo la registraduría en el 2022. ¿Qué hizo la registraduría? Rápidamente la registraduría aceptó que el error tan grande que había hecho, e inmediatamente volvió a mirar y hacer el recuento de los E14. Y entonces a los 2 días siguientes ya teníamos, y nosotros inmediatamente mandamos gente especializada y abogados en diferentes puntos críticos, y se solucionó el problema. Y no pasó a mayores, que como debe de ser todo. Ministro, permítame, agradeciendo su gentileza y su pedagogía, saludar a un colega suyo, a otro médico. Él vivió el episodio de 1970 y entonces siempre quedó esa duda de lo que pasó en el 70. La familia Pastrana siempre ha dicho que lo que pasó en el 70 es que su contrincante perdió en las urnas y trató de ganar en la sospecha. Permítame saludar al doctor Jaime Pastrana. Doctor Pastrana, buenos días. Julio, buenos días, y toda la audiencia, buenos días, ¿cómo están todos? Le escucha su colega, el ministro de Salud, Alfonso Jaramillo, que mencionó el episodio de 1970. ¿A ustedes se les parece? ¿Qué hubo, Alfonso? Además, compañeros, él más viejo que yo, ¿no? En la Universidad del Rosario, pero de ahí somos todos y tenemos una educación maravillosa que pues, tenemos que reconocer en todos lados en el Hospital San José, ¿no? Adelante. ¿Aló? Sí. ¿Cómo dice? ¿Aló? No. Es que estoy por aquí en recorrido. Sí, bueno, estoy en Boyacá, ministro, en recorrido de hospital. Señor. Lo está saludando Jaime Pastrana, y recuerda que fue compañero suyo en la universidad. Estudiamos en el Rosario, sí señor, ciertamente, el doctor. Bueno, sí, Jaime, doctor Pastrana, este episodio del 70 lo trae a colación el ministro hoy. ¿Qué pasó? Claro. No, sencillo. Yo creo que es muy fácil. A uno cuando le dicen una injuria y una calumnia, aclararla es muy difícil porque, como digo yo, ¿cómo prueba usted y le dice a una persona que eso no fue un robo de las elecciones, Tiene que escribir usted un libro de 300 páginas con gráficas y con documentos escritos. Pero yo estoy muy agradecido con lo que hizo el presidente y lo que hizo el candidato, que me dieron el papayazo después de 56 años de poder explicar que ese es el modus operandi inicialmente de la ANAPO, que es el M19. O sea, cada vez que pierden en las urnas, van y hacen injuria, calumnia y tratan de opacar las elecciones para ellos retomar la trampa que quieren hacer. Entonces nos adjudican la trampa a nosotros, pero eso no es así. Eso, bueno, ya lo hemos visto con el presidente Petro, como a todos nos ha injuriado y nos ha calumniado, especialmente a la familia Pastrana. Es una familia que está dentro de su radar y le encanta la injuria y la calumnia contra todos nosotros, pero este sí fue el papayazo
y quiero darle gracias, presidente. Iván Cepeda, muchas gracias. Me dejaron aclararle al país que los tramposos son ustedes, que los que han hecho trampa toda la vida son ustedes, que los que se mantienen haciendo trampa son ustedes. Muchas gracias, ministro, muchas gracias a su movimiento político. Me encanta poder reconocer a los Yo no tramposos. le voy a contestar con las mismas palabras al doctor Jaime porque lo respeto, ¿no es cierto? Pero si usted me está llamando hoy a mí tramposo, dígame que soy tramposo para entonces demandarlo ante las autoridades respectivas. Porque si yo soy tramposo, pues usted me lo tiene que demostrar, porque nosotros no somos nosotros no manejamos la registraduría. Era el Tigrillo Noriega el que manejaba la registraduría en ese momento. No era ni la Napo ni nadie. La registraduría nunca la hemos manejado nosotros. Entonces, la trampa, ¿quién la hace? Perdóneme que tenga que decirle, ¿quién es el que hace la trampa? Y no me voy a poner en discusiones porque lo respeto como colega y le quiero decir que no estoy interesado en tener ninguna discusión con usted, perdóneme, no es este el sentido, pero le voy a decir una cosa, nosotros no hemos hecho trampa porque nunca hemos estado. Ustedes sí en cambio tenían, el Tigrillo Noriega era conservador, amigo de ustedes, ¿no es cierto? Él era el que estaba en la registraduría. Los datos los suspendieron para que no volvieran a tenerlos hasta que aparecieron los de Nariño. Eso lo sabrá la historia. Ustedes crearon una situación que posteriormente se convirtió en un gravísimo problema, que generó una juventud que tuviera que entender que la democracia no podía defenderse a través de las elecciones y se alzaron en armas. Ustedes generaron esa situación. Lo que nosotros estamos pidiendo, y ustedes son los que manejan, ustedes, el establecimiento, desde hace muchos años, el establecimiento es el que maneja los conteos, y aquí hay un adagio popular que dice, el que escruta elige. Y ahí es donde nosotros queremos que los que escrutan hagan el escrutinio de forma clara, justa, equitativa y transparente. Es lo único que hemos pedido y nosotros no somos los que hacemos trampa, porque los que hacen trampa son los que tienen el poder y manejan los escrutinios que desde hace más de una historia grande en este país. Entonces, hasta ahí termino. Yo no acepto discusiones y ni menos con usted. Hasta luego. Gracias. No sea cobarde, no sea cobarde. ¿Se va a ir? Oiga, Julio, siempre nos pasa lo mismo. Cuando me puso usted contra el bigotudo, también me colgó el teléfono porque se mueren del pánico de aceptar la verdad. Se mueren del pánico de alguien que se los diga. Se mueren del pánico de lo que ellos son, tramposos. Entonces arrancan con el cuento de, oiga, le vamos a poner una demanda por injuria y calumnia. Si es que no es a mí, era Carlos Lleras el presidente. El general Rojas Pinilla firmó todas las actas aceptando, ¿no? Y ellos se montaron sobre un cuento farsante y mentiroso para incendiar el país, como lo querían hacer hace un par de días. No se acobarden. No sé por qué se acobardan tanto, Julio. Pues, doctor Pastrana, efectivamente el ministro se nos fue. De todas maneras, me pareció apenas justo que usted también tuviera un espacio para defender la memoria de lo que pasó con el entonces presidente Misael Pastrana, su padre. Un placer escucharlo, doctor Julio, Pastrana, como y siempre, volveremos a hablar. Quisiera decir una sola cosa más. El ministro en la universidad y usted y yo en el colegio. Me muero de la risa con esta entrevista. Gracias.